se les va a pedir finalizando para que realicen la encuesta como tal. Entonces tengan presente que ahí les van a pedir unos datos que son importantes, ¿no? Como que son, primero, nombre del curso, no olvidar que estamos en el curso de pensamiento lógico matemático, donde nos dice que cuál es el código del curso. Entonces no olvidar que el código de curso, por favor, micrófonos, gracias. Entonces tenemos el periodo del curso, que no olvidar que es 2006-11, ¿listo? Recuerden que estamos en la sección número 3, reto 4, quiere decir que con esta algunos compañeros ya finalizan todo su proceso que tiene que ver con el momento intermedio. Recuerden que el momento intermedio se compone únicamente del reto 2, reto 3 y reto 4. Es decir, que con eso ya estaríamos casi finalizando el curso. Entonces, muy importante tener en cuenta nombre de curso, periodo académico del curso como tal. ¿Listo? Tengan en cuenta que hoy trabajaremos todo lo que tiene que ver referente al reto número 4 y tener presente que pues, lo primero que usted tiene que hacer para garantizar esos 20 puntos de bonificación es que usted haya entrado a la plataforma y haya marcado la asistencia. ¿Listo? Si usted no entra a la plataforma y no marca asistencia, pues no le va a quedar registrado los 20 puntos. Entonces, digamos, muy importante que entren a la plataforma y hagan ese proceso como tal. ¿Listo? Entonces tengan presente, aquí tenemos, recordar, son 20 puntos correspondientes al reto número 4, como les indiqué en el encuentro pasado. Entonces, en este momento, todos los que han asistido a todos los CIPAs de primera matrícula, pues van a sumar en total 50 puntos. ¿Listo? Recuerden, 15 puntos correspondientes al reto 2, 15 puntos correspondientes al reto 3 y los 20 puntos que corresponden al reto 4. Digamos que en este momento ya estaríamos completando esos 50 puntos para continuar, digamos, con nuestro proceso como tal de esa bonificación. Encargo, porfa, los micrófonos, Andrés. Micrófono en silencio. Gracias. Entonces, tengan en cuenta esta información que también la suministré la vez pasada, que es donde usted marca en el curso el enlace que les bota como tal al evento. Y recuerden que en su curso ustedes les están saliendo tres botoncitos, ¿listo? Esos tres botoncitos, recuerden que nos va a mostrar el avance que usted lleva del curso. No olviden, ese es nuestro avance del curso. Estos son los punticos que en el ejemplo de aparece 59, son los punticos que de pronto se perdieron. Es decir, que si en un reto usted valía 25 puntos, pero usted solamente sacó 20, entonces allá fueron 5 punticos que se perdieron. ¿Listo? ¿Qué nos queda pendiente? Pues en este ejemplo, aquí tenemos que nos quedarían pendientes 325. ¿Por qué? Porque de pronto no desarrolló el reto 3 o no desarrolló el reto 1, entonces son punticos que más adelante van a salir como pérdidas. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que cuando finalicemos todo el proceso del momento intermedio, a usted se le sumará, si en este caso usted participó en todos los IPAs, pues se le sumarán los 50 puntos de bonificación. Tengan en cuenta, estos puntos se van a o les van a aparecer al final del curso. Tengan en cuenta que primero tenemos el día de hoy el encuentro, de hoy en 8 tenemos el siguiente encuentro para los compañeros que escogieron en este horario, luego vamos a tener las réplicas, entonces hasta que se hace todo ese proceso, digamos que ya casi es finalizando el reto 4 y ahí ya se les sumará o les aparecerá ahí en sistema esa bonificación, ¿listo? Entonces, para que pues no estén, digamos, como apuntando de forma interna, pero es que no me aparecen los puntos, tengan en cuenta, no va a aparecer hasta que se finalice todo el proceso. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Recuerden, dedito arriba si todo está quedando claro. Muy bien, gracias. Entonces, tener presente que para el día de hoy vamos a tener o vamos a revisar todo lo que tiene que ver
con lo que tiene que ver con el pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces ahí lo vamos a mirar desde unos campos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar desde la vida cotidiana, en un caso particular que en este caso se le llama Laura. Entonces ahí vamos a mirar un poco cómo ese algoritmo o esa forma a veces de pensar nos pueden llevar a un proceso. ¿Listo? Vamos a tener otro caso que es para entrar a pensar y usar todo lo que tiene que ver con la parte del razonamiento. ¿Listo? Luego vamos a mirar los 4 pilares. Ojo que estos 4 pilares para la parte de la computación, como yo les indicaba en el encuentro pasado, no es que ustedes vayan a aprender a programar, sino es como ese orden que uno debe tener a la hora de establecer, digamos, un pensamiento computacional. Y esto, en muchos casos, a veces, y como les mostré, usted puede resolver una ecuación de muchas maneras, ¿sí? Solamente que dependiendo cómo usted le desarrolle, de pronto se va a gastar más tiempo. Entonces, a veces con el pensamiento computacional lo que nos va a permitir es ahorrar tiempo, o sea, a recortar distancias como tal. ¿Listo? Luego vamos a mirar un desafío que tiene que ver con la parte del razonamiento. Luego vamos a analizar, como siempre, o vamos a evaluar a partir de unos quizzes todo ese proceso para ver si los conceptos nos están quedando claros en el proceso. ¿Listo? Luego también finalizaremos con la revisión de lo que es un diagrama. ¿Listo? Un diagrama de flujo. Esto es una base para, digamos, principios de programación, pero también que es muy importante que a veces uno, si ve esa simbología, pues sepa entender que es un diagrama como tal. ¿Listo? Recuerden que finalmente salimos mirando unos juegos o actividades donde ustedes ahí donde prenden el micrófono y hacen su participación. ¿Listo? Y finalmente, pues les mandaremos el enlace de la encuesta para que desarrollen y evalúen todo el proceso que llevamos hasta el momento. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Estamos visualizando la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Sí, sí, señor. Eso, muy bien, pues a participación. Entonces, recordar que estamos en el CIPAS de primera matrícula, reto 4, pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿Listo? Entonces, recuerden que lo primero, como siempre, que hemos solicitado es que yo sé que por ahí algunos compañeros les comparten los enlaces como tal. Y pues digamos que de pronto uno por querer hacer el favor le haces un daño. ¿Por qué? Porque usted comparte el enlace, la persona se conecta y luego me va a decir, profe, pero es que yo no marqué asistencia. ¿Por qué? Porque la asistencia se marca es en la plataforma. Entonces tengan en cuenta, usted entra al campus, marca ahí su asistencia, busca debajo del curso de pensamiento matemático y en ese momento ya le tiene que aparecer para marcar asistencia y luego que usted marca asistencia le sale el enlace para entrar aquí como tal al evento. ¿Listo? Digamos que eso es importante, que marque su asistencia dentro de la plataforma como tal. Entonces aquí vamos a arrancar. Entonces tengan en cuenta que la idea es activar tu mente computacional, porque el pensamiento computacional es tu poder oculto. Entonces tengan en cuenta que muchos procesos que a veces hacemos de forma cotidiana, de pronto ustedes ahorita cuando se pongan a analizar, van a evidenciar que ustedes están, digamos, teniendo en cuenta todo este proceso de pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que vamos a mirar o que nos genera a veces cuando miramos un problema, ¿no? Que a veces tenemos un caos, ahí no hay organización, ¿sí? Entonces a veces todas esas cositas son las que dificultan a veces un proceso, pero que tenemos un tipo de razonamiento que aquí se clasifica de 3 formas, y eso tenganlo pendiente porque eso es una de las preguntas que normalmente sale en el reto, ¿listo? Cuando hablamos de ese razonamiento,
vamos a tener tres tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento inductivo. Entonces, tenga aquí, ¿qué hace este razonamiento? Pues ese es lo que nos ayuda es a descubrir patrones, ¿listo? Esas secuencias o ese algoritmo que a veces uno encuentra en muchas cosas, ¿listo? Está el deductivo para tomar decisiones lógicas, ¿listo? Entonces, digamos que es el que a veces más usamos cuando se está resolviendo un problema y a veces se dice, no, esto se puede hacer por este medio y pues digamos que usted lo puede estar haciendo de forma deductiva, usando la lógica, ¿listo? Tenemos el pensamiento abstracto que digamos, es el que más usamos. Usted tiene un problema y pues digamos que usted comienza a pensar en él, a mirar todas las posibles soluciones, pero también digamos, a veces también nos permite ese pensamiento y usted comienza a mirar cuáles son esos distractores que de pronto le está ocasionando y de esa forma usted se pueda concentrar un poco más en el proceso. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, en la vida profesional es la base de la innovación y la clave de automatizar lo repetitivo. ¿Listo? El corazón de las mejores soluciones. No importa si eres artista, médico, ingeniero, emprendedor, digamos que todos usamos este pensamiento de una forma u otra. ¿Listo? Eso es algo que está herente a cada ser humano. Entonces, aquí vamos a ¿Quieres una mirar, lucha libre porfa, micrófonos. política? Aquí en esta parte tenemos, eh, vamos a mirar nuestra experiencia, nuestro reto, lo vamos a mirar desde un centro médico. ¿Listo? Aquí vamos a mirar lo que le llaman el turnero. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que en algunos sitios todavía existe una maquinita donde usted va y pues hoy en día usted va a sacar una cita médica, entonces tiene que ir a la pantalla. Va a ir al banco y pues tiene que ir a la pantalla. Usted tiene que hacer una diligencia bancaria y a veces le toca es por teléfono y ya no hay un asesor, sino es algo completamente automatizado por la IA, donde le tiene el proceso. Aquí vamos a hacer algo muy similar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero vamos a mirar todo lo que puede ocurrir en una sala de emergencia. ¿Listo? Entonces, hoy se va a tomar ese papel de que es un pasante. ¿Listo? Y te asignaron una misión. Entender cómo funciona la prioridad en la atención para que sea rápida y justa y no simplemente por orden de llegada. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que muchas acciones, y más en lo que es urgencias, pues no es el que llegue de primera, sino se tiene unos procesos para evaluar qué tan es el caso de emergencia, ¿no? Qué tan priori es el proceso, ¿listo? Entonces, en la entrada está el sistema llamado el turnero inteligente. No asigna turnos al azar, analiza cada caso y aplica reglas claras. Entonces, pues vamos a mirar esas reglas para determinar cuál sería ese orden que nosotros podríamos aplicar, ¿listo? Entonces, aquí tenemos unos pacientes. Aquí tenemos los pacientes que van a ir al consultorio. ¿Listo? En este caso vamos a tener varios pacientes con diferentes condiciones. ¿Listo? Entonces me confirman si lo estamos visualizando ahí en pantalla. Gracias. Está muy lento. Sí, señor. Sí, es Pero que se lo está estoy como viendo. Está cargando descargando la lento. imagen, profe. Sí, está. Pues quería mirar si, así como la visualizo, la están visualizando, porque a veces yo veo un poquito más adelantado, entonces la idea es que no vaya yo corriendo en el proceso. Bueno, entonces esperemos que cargue la imagen, que está como pesadita la imagen. Bueno, ahí va descargando, entonces en la primera imagen tenemos una persona, porfa, micrófonos, Andrés.
Ya estoy. Por favor, les encargo los micrófonos que están quedando varias veces activados y me toca estar silenciando. Entonces, porfa, para que tengamos pendiente. Listo, voy a volver a compartir para ver si se ve un poco más rápido la imagen. Ahí me comentan si ya estamos visualizando, porfa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, Sí, porque ahí gracias. se ve la imagen. Listo. Entonces, tengan en cuenta que normalmente cuando vamos por emergencia, pues vamos a tener, pues, estos son solamente algunos casos posibles, ¿no? Entonces vamos a tener una persona que hay con un dolor leve, vamos a tener adultos mayores, una persona con fiebre, una persona que únicamente va con una tos y pues vamos a tener un paciente que va pues con emergencia grave. Entonces, las reglas del sistema, entonces dice que existen 5 niveles. Entonces, el nivel de emergencia, atención inmediata. Sigue después lo que es adulto mayor, prioridad especial, fiebre requiere valoración pronta, tos, caso moderado y dolor leve, pues puede esperar. Entonces digamos que la idea del sistema es que pueda revisar cuando entra la persona, pues pueda hacer ese análisis de forma, digamos que con la IA, en este caso, ¿listo? Entonces lo que vamos a mirar como en el reto, ¿cuál sería lo que se debe tener en cuenta para el proceso? ¿Listo? Entonces, lo primero que nos pide el pensamiento computacional es que tenemos 4 partes para determinar el pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a mirar tiene que ver con la parte de lo que es la descomposición. ¿Listo? Entonces, en la descomposición, ella nos va a indicar, ¿listo? ¿Qué necesito analizar para asignar el turno? Entonces, primero, entrada, lo que llega al sistema, paciente con un síntoma, ¿listo? Conexiones, cómo se relacionan los casos, prioridades y orden de atención, reglas, criterios que define quién pasa primero, destino, el resultado final, lista ordenada de turnos para entrar al consultorio. Digamos que esa es la primera partecita que vamos a tener ahí en cuenta. Entonces tengan en cuenta, eso es cuando hablamos de la descomposición, que es lo que yo necesito revisar. ¿Listo? La segunda parte tiene que ver con el reconocimiento de patrones. ¿Listo? Entonces, en este reconocimiento, ¿qué nos va a ayudar? Yo tengo que revisar qué se repite y eso me ayuda a tomar una decisión un poco más rápida. ¿Listo? Entonces, los casos graves. Entonces, a partir de tener, digamos, como una base de datos de qué son aquellos casos graves, pues digamos que uno puede establecer si es grave o no es grave, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo entrar a clasificarlos, donde son graves o son leves, ¿listo? Si llega al mismo tipo de síntomas, pues varias veces se aplica esa misma regla, y eso entonces ahí es cuando yo ya establezco ese tipo de patrones que debo tomar. Para parte 3, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la parte de la extracción, ¿listo? ¿Qué es lo que nos permite la extracción? Entonces tengan en cuenta que en esta parte lo que vamos a priorizar es esa información importante, o sea, cuál es la que nos sirve y cuál no nos va a servir, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, o sea, no importa el nombre del paciente, o sea, yo no voy a pasar a un paciente si comienza con la letra PM, no, eso no tiene nada que ver. No importa la ropa que lleve, entonces eso tampoco va, digamos, a dar importancia en el proceso. Porfa, micrófonos.
Solo importa el tipo de síntomas y el nivel de prioridad. Entonces, digamos que eso es lo que nos va a permitir lo que es la parte de la abstracción. ¿Listo? Donde vamos a mirar qué es lo importante y qué no es lo importante. ¿Listo? Y en la parte 4, que es el diseño del algoritmo. Entonces, aquí es donde entra, digamos que el proceso como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en el proceso? Primero, seguir las reglas paso a paso para ordenar la fila. Tomar decisiones en bifurcaciones, por ejemplo. ¿Es emergencia? Pues pasa de primero. Si no, es adulto mayor, entonces es el que pasa. ¿Listo? Pasa antes que el que tiene fiebre, tos y dolor leve. Digamos que así se va formando ese algoritmo para que, digamos, de forma digital o con uso de una IA, ¿sí? Yo pueda programar que ese proceso lo tenga en cuenta, ¿no? Pero digamos que esto pues es un caso imaginario porque pues digamos que a veces si nos vamos al proceso, pues yo puedo decir que no tengo fiebre, ¿sí? Sino que tengo algo muy grave y que no sea cierto. Entonces, por eso digamos que siempre van primero a evaluar que lo que se diga sea correcto, ¿no? Pero eso es una forma en que uno podría ir mirando cómo se establece ese proceso. Entonces, aquí ojo importante a esto, desarrollo el reto, ¿no? Entonces, primero vamos a mirar cómo se puede establecer ese algoritmo desde lo que se conoce como, digamos, la simbología como tal en el proceso. Eso entonces tengan en cuenta. Vamos a usar una simbología que ustedes ahorita en el material también la tienen, digamos, para que ustedes la analicen. Tengan en cuenta que la idea acá no es que usted vaya a ir a programar, ¿no? Pero esto es una simbología de programación, pero que usted en una hojita también podría hacer el proceso y de esa forma va identificando. Recuerden lo que les dije la vez pasada, usted puede tomar pantallazo, tome imágenes, pero luego páselas a mano para que usted tenga todo eso a la hora de hacer el reto, tenga la información ahí en una hojita y no la esté buscando en el celular. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Miren que aquí se está armando de forma estructurada la aplicación, digamos, de programación. Y entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, primero, mire, vamos a usar el óvalo, que el óvalo lo que nos va a indicar es que vamos a dar un inicio. ¿Listo? Vamos a tener el rombo, donde el rombo nos va a dar como esa decisión que se debe tomar en el proceso. Entonces, en ese rombo yo tengo dos salidas, ¿listo? Una sí, o sea que si es una emergencia, me va a llevar a un rectángulo donde pues va a indicar qué acción debo tomar, ¿listo? Entonces, digamos, esa sería lo que me va a indicar la parte del rombo. Tiene dos decisiones, un sí y un no, o sea, una condición. El no, pues si no es de emergencia, pues va a pasar a otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Pues el otro proceso es que nuevamente me va a pasar a otra condición como tal. ¿Para qué? Para terminar. Ya sé que no es una emergencia, entonces, ¿qué puede llegar a ser? Entonces puede ser que sea un adulto mayor. Entonces ahí tengo que tener otra vez dos tipos de decisiones. Una que dice que sí y una que dice que no. ¿Listo? Entonces, ahí por el chat los compañeras ya lo están colocando. Sí, eso se llama un diagrama de flujo. ¿Listo? No le coloqué el nombre todavía porque ahorita más adelante lo vamos a ver más detalladito. Aquí la idea es que vayamos teniendo en cuenta no que se vaya todavía a la parte de computación, o sea, que usted diga, voy a ser programador de sistemas, no. Aquí solamente es una noción para que usted va teniendo en cuenta es qué indica la simbología, porque en el reto le puede salir a usted y le digan, bueno, ¿qué quiere decir el óvalo? ¿Sí? Y usted no vaya a colocar, ah, es una figura geométrica. No, no porque no estamos hablando de geometría, sino estamos hablando desde la noción que nos puede dar, digamos, en la parte de programar, ¿listo? Usando ese diagrama de flujo, ¿listo? Entonces, miren que el rombo, lo único que nos va a determinar son esas condiciones que se tenían en cuenta. Entonces, la primera, emergencia, sí o no, ¿listo? Luego, es adulto mayor, sí o no. Luego, ¿tiene fiebre? Sí o no. ¿Tiene tos? Sí o no. Y finalmente, pues no vamos a colocar una condición para el último, porque recuerden que el último era, pues, que era un dolor leve, o sea, que es como el último caso que se va a tener. Si tuviese más condiciones, pues hago el mismo proceso. Creo que si la mayoría han usado un call center, ¿sí o no? Usted llama a una línea, le van diciendo, digite tal número para continuar, ¿sí? Entonces le van a dar dos, tres opciones para que usted vaya haciendo este proceso. Ahí estamos mirando lo que es el uso de estos
algoritmos desde un diagrama como tal. ¿Listo? Ojo acá, ya se estableció el orden. ¿Listo? Entonces lo que nos va a permitir que a partir del algoritmo el turnero pues genere cada turno dependiendo el síntoma que se encontró. En este caso, pues miren que estaría como tal que corresponde. La emergencia, adulto mayor, fiebre, tos y dolor leve. ¿Listo? Tengan en cuenta que no solamente esto lo podemos hacer con este caso, ¿no? Usted en su vida cotidiana puede establecer este mismo proceso. No necesita que una computadora le haga el proceso, usted lo puede hacer manualmente. ¿Listo? Donde usted coloca las condiciones, pudiendo mirar qué pasa si se toma este caso o no se toma este caso, ¿sí? Digamos que eso es importante. Aquí vamos a mirar un videito para que porfa prestemos atención. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver un problema. Descomponer un en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Bueno, aquí miramos el video, entonces tengan en cuenta, no estamos aprendiendo a programar, ¿no? Es a pensar como tal en el proceso, ¿listo? Aquí vamos a mirar esta escena, vamos como de lo que tiene que ver Laura en la parte del algoritmo, ¿listo? Entonces, que la voy a ampliar un poquito para que sea mejor el proceso. Laura y el algoritmo de la vida. Una historia sobre decisiones, lógica y futuro. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional: descomponer problemas complejos, buscar patrones, enfocarse en lo esencial, diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Y aquí empieza a usar el razonamiento deductivo
para aplicar reglas generales a situaciones concretas. El razonamiento inductivo, al observar patrones y sacar conclusiones. El pensamiento abstracto, para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Bueno, chicos, aquí les recomiendo, este pantallazo es fundamental, ¿listo? Este nos da como las pautas importantes de los conceptos que vamos a trabajar en el reto. Entonces tengan en cuenta, vamos a hablar de los 4 pilares, ¿listo? Del pensamiento computacional, que deben tener en cuenta siempre el orden, porque eso es lo que se les va a evaluar, que ustedes reconozcan el orden. Entonces el primero, siempre vamos a la parte de descomponer, ¿listo? Luego buscar los patrones. Busco, bueno, la parte de la abstracción, que es como qué me sirve, qué no me sirve, y finalmente lo que genero es el algoritmo. ¿Listo? Eso es importante, digamos, en los 4 pilares. Lo otro que tiene que ver con la parte del razonamiento. Entonces tengan en cuenta el razonamiento. Tengo el deductivo, ¿listo? Recuerden que es el deductivo, ¿listo? El inductivo y el abstracto, ¿listo? Tengan en cuenta que uno va de lo mayor a lo menor, de lo menor a lo mayor, y el abstracto, que es el que más usamos, ¿no? Es el que normalmente es el que tenemos siempre en todos los procesos. Digamos que eso es fundamental, y ahorita lo vamos a mirar con otros ejemplos de cómo lo vamos yendo a aplicar. Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más. Aquí su razonamiento es inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará. Aquí usa el razonamiento deductivo. Usa la abstracción cuando empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo de donde de forma muy intuitiva, cosas que usted también de pronto está haciendo, está aplicando estos tipos de razonamiento. Entonces, tengan en cuenta que normalmente hay muchos conceptos matemáticos que uno a veces los aplica de forma cotidiana, pero que usted no sabe que lo está haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que usted vaya reconociendo esos algoritmos o esos razonamientos que usted aplique y que obviamente pues los vaya puliendo. Y eso es como la finalidad. Laura se convierte en una gran profesional, ya sea abogada, médico, profesora, ingeniera. Su mejor herramienta para lograrlo, el enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones, liderar con confianza. Listo, el ejemplo como tal. Y finalizamos. Entonces, aquí la reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores, es una forma de razonar, es una forma de enfrentar la vida con lógica estructurada y creativa. Se convierte en habilidad cuando se combina con el razonamiento inductivo, deductivo y abstracto. Listo, ahí nuevamente nos resumen los razonamientos que hemos de tener en cuenta para nuestro proceso. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, tengan en cuenta que vamos a mirar aquí los 4 pilares del pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, cuando trabajamos los 4 pilares del pensamiento computacional, recuerden que el primero que tenemos que mirar es la descomposición. ¿Cómo mantener la descomposición? Un truquito, una frase que usted tener en cuenta cuando hablamos de la descomposición es que divide, ¿listo? Divide para conquistar, ¿listo? ¿Qué es dividir? Usted coge un problema y lo va a colocar en partes más pequeñas, ¿listo? Entonces, normalmente usted tiene un problema y lo que va a mirar es cómo lo va a resolver por partes pequeñas, ¿listo? Entonces, digamos que la primera que nos va a ayudar a identificar cuando nos salen descomposición, entonces o recuerden que tenemos algo grande y lo que vamos a hacer es descomponerlo en partes pequeñas, ¿listo? Eso es como lo que se va a buscar o se va a entender con la descomposición. Luego, recuerden que el segundo es el reconocimiento de patrones. Entonces, queremos detectar ahí lo que se repite, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Similitudes, irregularidades, elementos que usted ve que se repiten. Tengan en cuenta que eso se usa mucho a veces en la lógica, cuando usted pone en ejercicios donde hay una secuencia y a partir de usted identificar esos
parámetros, o por ejemplo, ustedes cuando escuchan una canción, ¿listo? Solamente con el inicio como tal, ¿sí? La introducción de una canción, usted sabe cuál es el tema como tal, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué quiere decir ahí? Que usted ya identifica un patrón que ya lo tiene memorizado y solamente con una pequeña tonada, usted sabe qué es, ¿listo? Entonces, digamos que eso es una forma que uno ya reconoce o tiene, digamos, habilidad a la hora de reconocer los patrones. ¿Listo? Recuerden, la tercera, todo lo que tiene que ver con la parte de la abstracción, entonces tengan que, ahí, que es lo importante, que tenemos que enfocarnos en lo que sí es importante y omitir lo que no me va a servir. ¿Listo? Entonces, normalmente a veces uno se enfoca en un problema, usted está ahí en su parte del pensamiento abstracto, no comienza, digamos, a desglosar qué me sirve y qué no me sirve, ¿sí? Entonces aquí lo fundamental es poder hacer ese proceso y decir, no, mire, esto es lo que me va a aportar y por ese lado es que voy a tomar mi proceso. Y cuando se toma ese proceso, ¿qué se genera? Pues el algoritmo, ¿listo? Ojo, el diagrama de flujo es lo que va después del algoritmo, es decir, no es un pilar, es un proceso que usted va a tener para, digamos, darle un orden a lo que es el algoritmo, ¿listo? Entonces recuerden, el algoritmo lo único que es digamos, una serie de pasos para hacer un proceso, ¿listo? Que es diferente a hacer el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es como la imagen que estamos viendo ahí. Entonces ya recuerden, tenemos un inicio, tenemos un proceso, tenemos la toma de decisiones. Tengan en cuenta esta imagen que esta nos va a ayudar ahorita para un quiz. Entonces, aquí usted ya tiene información. El óvalo, recuerden que lo podemos usar no solamente para el inicio, sino también a veces para el final, ¿listo? El rectangulito, normalmente miramos lo que son los procesos, el rombo, todo lo que tiene que ver con las decisiones, recordando que en las decisiones siempre vamos a tener dos tipos de salida, una que puede ser sí, una que puede ser no, ¿no? Entonces, en ese caso, la parte final como tal, que es el cierre de su algoritmo o el cierre del proceso de un ejercicio como tal. Listo, aquí vamos a pasar a la situación que tiene que ver con el caso de María, pensar antes de actuar. Entonces tengan en cuenta que vamos a mirar una parte que dice, María es una estudiante de primer semestre, la UNA, y debe cumplir con los compromisos académicos para no perder el beneficio de gratuidad. Situación actual, María trabaja más de medio tiempo, o sea, más de 6 horas diarias, cursa varias materias simultáneamente, las fechas límites suelen concentrarse. La plataforma virtual presenta múltiples actividades al mismo tiempo. Dificultad, María siente que el tiempo no alcanza y teme no cumplir con los tiempos. ¿A quién le pasa eso? Aquí en el curso. Ninguno levantó manito, o sea, todos sí cumplen con el proceso, ¿cierto? A mí solo uno por ahí colocó. Entonces vamos a mirar el caso de María. A ver, ¿cuál es el plan? Aquí. Entonces, María. Entonces, vamos a mirar aquí el proceso de María para tener en cuenta cómo se debería hacer el proceso. Entonces, tengan en cuenta, primero vamos a mirar el orden de los 4 pilares, ¿no? Entonces, recuerden, vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver primero con la descomposición. Entonces, tener presente ahí qué hay que hacer, ¿no? Divide la tarea en partes más pequeñas. Entonces, lee la guía de las actividades, identificar los puntos a evaluar y resolver los ejercicios de manera oportuna, ¿no? Digamos que ahí, en esa partecita, pues María, le corro un poquito para que nos canse quedar ahí, para que alcancen a visualizar completamente. Entonces, resolver los ejercicios de manera individual, participar en el folio y presentar el cuestionario. Entonces, de esta forma, el problema deja de ser y hacer la tarea 2 y pasar a completar pequeñas tareas organizadas paso a paso. Ojo acá con esto. Ojo, yo he tenido por ahí a veces excusas que me dicen, profe, es que yo no le he enviado la tarea. ¿Alguien me puede indicar ahí por micrófono cuál es la tarea en el curso de pensamiento lógico y pensamiento matemático? Solo ¿Solo es uno. el El cuestionario, cuestionario. profe? No, pero ¿cuál es la tarea? Porque eso no es tarea. Ah, nos dieron cuatro
cuatro problemas de No, ¿cuál cuatro es la problemas. tarea? ¿Cuál es la tarea? Subir al foro, nos dieron cuatro problemas, cómo minimizar algunas cosas de la universidad y subirlas al foro, ¿no? Ok, entonces, ojo, mire, por eso lo que les digo y es porque a veces, mire, no es para que se pongan bravos, yo hago llamados de atención globales y es en el sentido de que ya estamos en el reto 4, es decir, que ya llevamos, para algunos, de pronto este es su cuarto encuentro, ¿sí o no? Otros ya llevan 6, 7, pero hay estudiantes que ese es el primero porque no han revisado. Tengo ahorita y mira, ahí mientras que estaba cuadrando ahorita nuevamente el proceso, estaba mirando que en los grupos se estaban colocando y pidiendo el enlace todavía, ¿sí? Y hay compañeros que pues sí les colocaron por ahí, no, es en la plataforma. Entonces miren que a veces no revisamos la información. Y por ejemplo, para el curso de pensamiento no hay tareas. Ahí es un cuestionario que se llama reto, ¿sí? Entonces ya sabemos que lo primero que hay que hacer, que es lo que dice ahí, mire, leer la guía. Aquí tenemos algo muy parecido. Usted tiene que mirar las guías, pero no, aquí no hay guías, sino es el material, ¿no? Usted mira el material, las OVAs, las referencias bibliográficas, los videos complementarios. Yo sé que algunos han tenido a veces dificultad con el ingreso a las OVAs desde la biblioteca porque el proceso es que si usted no tiene anclado bien su correo institucional, no lo deja, pero por eso nosotros también les compartimos el enlace del Parler para que ustedes ahí cojan y ahí están los mismos materiales, ¿sí? Entonces a veces también ahí les estamos ayudando a que si tiene una dificultad por la plataforma, pues entre al material que le estamos enviando para que pues, no se vaya a decir que es que no pude abrir el OVA y por eso fue que no pude hacer el reto, no. A nosotros le estamos mandando el mismo material por otros medios para que si presenta esas novedades, mientras le cogen el cariño a la plataforma, le cogen todo el proceso, pues se va generando esas habilidades. Pero para generar las habilidades usted debe, pues, entrar a la plataforma, mirar la plataforma, pero si uno no la mira, no la revisa, pues ahí es donde se equivoca, como les indicaba. Tengo a veces mensajes que me dicen, profe, no alcancé a enviarle la tarea, ya la tengo lista. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿usted cómo tiene listo el cuestionario? O sea, porque el cuestionario usted lo tiene que hacer en línea y lo tiene que enviar. Entonces, cuando me colocan, profe, ya lo tengo listo, me falta, es que se me fue el tiempo, pero si usted me habilita 2 minuticos, le envío la tarea. Entonces, quiere decir que uno se está equivocando de tutor y de pronto está hablando de otra tarea en otra materia que sí tiene que entregar una tarea, sí tiene que entregar un documento, ¿sí? Y entonces eso va es por esto mismo. Si no nos organizamos, si usted no coge un cuadernito y anota el proceso, mire que ahí lo que dice es descomponer los problemas en tareas pequeñas. Entonces usted tiene varias materias, ¿no? Entonces usted mira las materias, toma las fechas. Ojo, algunas actividades tienen las mismas fechas, otras no tienen las mismas fechas, unas cierran antes, ¿sí? Nosotros cerramos el domingo, otros cursos cierran el martes. Entonces, digamos que esas cositas es importante cuando usted, digamos, hace todo este proceso, ¿listo? Entonces, digamos que ahí nos va dando cómo nosotros desde ese pensamiento computacional, usted hace la descomposición, reconocer patrones, mire. Si deja la actividad para los últimos 2 días, comete errores. Los ejercicios de lógica requieren más tiempo de análisis. El sistema suele congestionarse en el último día. Creo que a algunos les ha pasado que a veces van a entrar y la plataforma, usted dice, no me carga y no es que no le cargue, es que todo el mundo dejó todo para el último momento y lo que genera es esa, una congestión, ¿sí? Entonces le toca a uno esperar hasta que cargue ese proceso. Entonces, miren ahí lo importante, mire, identifico qué patrones de riesgo, ¿sí? Entonces, mire que a partir de este proceso, y eso es muy, digamos, muy importante, y quiero que aquí de forma muy voluntaria me respondan, ustedes para tanto los retos del curso de pensamiento y otras materias, ¿cuánto es el tiempo más o menos que les dejan por actividad? O sea, ¿cuánto tiempo es en días de una 15, actividad a 20 otra actividad? días y en algunas un mes. Entonces, miren, y bueno, y si yo quiero colocar el orden, ¿yo cuál haría primero? ¿O a cuál le apunto La que primero? se me va a terminar primero. O sea, la de Exacto, más poco miren. tiempo y ojalá una que sea más extensa porque hay unos más extensos que otros. En algunos casos debemos entregar trabajos en Word, participar en foros y en otros solamente es el cuestionario y en el caso de pensamiento lógico matemático que es entrar y hacer los retos que hay como en esos jueguitos o lo que su merced nos está diciendo.
Correcto, pero mira que lo tienes bien claro. Entonces, mira, tienes claras las fechas, en unos 15 días, 10 días, un mes. Eso, si uno lo tiene claro y lo tiene anotado, pues le permite que uno identifique esos patrones y diga, no, mira, esa actividad tengo tanto tiempo, o lo que dices, tengo una actividad que es muy extensa y tengo que participar en el foro, tengo que enviar avances. Entonces, si uno se organiza, pues esa secuencia le va a ayudar y entonces ahí uno ya reconoce los patrones y no va a pasar lo de María, que si lo va a hacer para el último momento, entonces, ¿qué pasa? Va a participar en todos los foros, va a mandar algunas partecitas ahí por enviar y de pronto lo que envía no está bien y entonces luego cuando enviar el trabajo final, pues ya el trabajo va a tener menos nota, ¿sí? Y es porque no aprovechó el orden del proceso. Entonces aquí también la misma invitación. Por ahí algunos por interno me han preguntado cositas del reto, es decir, que han revisado el material, ¿sí? Hay otros que se esperan casi al último alerta que se le envía que dice faltan 2 días para el cierre y ahí están haciendo el reto. Dejan todo para el último momento y pues la recomendación es no vayan a hacer eso porque ustedes van a continuar con otras materias y la idea es que apliquen todos esos procesos en sus procesos cotidianos y pues en este caso en sus procesos académicos. Luego miramos la parte de la abstracción. Mire, ¿qué tenemos que enfocarnos? Fechas límites, que era lo que hablaba la compañera. Algo importante y es ahí con dedito levantado, ¿cuántos han revisado las rúbricas de las actividades que ustedes tienen en todas sus materias? ¿Cuántos revisan la rúbrica? Yo las he revisado. Muy bien, pero Lo miren que a reviso veces todos los días. son muy pocos. Y lo indico porque hay materias que tienen tareas y eso es una, digamos que yo también doy en otros cursos y en otros, por ejemplo, nos toca evaluar unos videos. Ustedes tienen que hacer unos videos en algunas materias y en el video se tiene que mostrar, si es de matemáticas, se tiene que demostrar que sabe usar editor de ecuaciones, que tiene que saber usar algún programa, a veces es GeoGebra, a veces es Python, en otros es Excel. Entonces, hay materias donde se tiene que demostrar esos procesos. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos no revisan la rúbrica. Y entonces no se dan cuenta que el video valía casi el 40-50% de la calificación. Y entonces cuando usted mira la calificación y dice, uy, pero ¿por qué perdí si yo envié todo? Me faltó solo el video. Y el video era lo que más valía. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, si no miramos la información, que es lo que tenemos, pues a veces uno no sabe qué me están evaluando. ¿Listo? Tiempo real disponible, eso es importante. Ustedes tienen una agenda y en la agenda también le va marcando el tiempo que usted tiene disponible, ¿listo? ¿Qué tareas son obligatorias? Cuando hice la pregunta que qué tareas teníamos, un compañero está haciendo la participación de unas guías que se cargan en el foro. Recuerden, esas no son obligatorias, son voluntarias, pero a veces las miramos como obligatorias y entonces a veces por hacerlas enviamos cosas que no son. Cuando es obligatorio, pues, o sea, si le toca, le toca, pero hay algunas que no son obligatorias y usted puede, digamos, si lo está haciendo de forma consciente y dice, no me está alcanzando el tiempo, pues no le ejerce esa presión, ¿sí? Pero hay algunos que de pronto me están confundiendo esas guías que son voluntarias y dicen, profe, es que no alcanza a enviar la guía ya en el foro. Y de pronto es porque no hacemos lectura. Recuerden que yo se los dije al comienzo, esas guías no es para que usted me demuestre a mí que usted está haciendo, sino esas guías es que usted vea que las está aplicando en su contexto. O sea, que usted dice, ah, mire, esto me sirvió para en mi trabajo entender tal cosa o en la vida, en mi casa para tener esta organización. Entonces, digamos que esas guías son más como para que ustedes las apliquen realmente y no sea como que tiene que enviar algo por una nota. ¿Listo? Entonces, aquí dice abajito, mire, descartar lo no esencial, distracciones, detalles poco relevante, material más, bueno, eso también, mire, materias más adelantadas, pues usted no se vaya con materias que ya usted va al día y se enfoque ahí cuando tiene las pendientes, entonces también nos ayuda a veces que pues, no nos quedemos con lo que ya manejamos, sino va uno avanzando. Y finalmente, el algoritmo. Recuerden, el algoritmo no es solamente que usted haga un diagrama de flujo, un algoritmo es algo que usted pueda generar una estructura, una secuencia de pasos. En ese caso para María, entonces primero, mire, explorar guías y criterios, planificar tiempos y recursos, aprender contenidos claves, aplicar actividades y ejercicios, ajustar, ¿qué tiene que ajustar? Mire, refuerza lo necesario, o sea, que si maneja algún tema, pues va a reforzar únicamente lo que necesita. Interactuar en foros y espacios, lo que decía la compañera, pues si tengo que participar en unos foros, pues
participo en los foros como tal. Entrega evidencias, entonces en este caso, para nuestro curso, pues los cuestionarios, ¿no? Y tener en cuenta, cierra y verifica los resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo garantizo que realicé mis actividades. ¿Listo? Entonces eso es importante. Todas esas observaciones lo que nos va a ayudar es a que organicemos los tiempos. Veo la mano levantada por ahí de... ¿Quién fue que me dejó la mano levantada? María. Profe, buenas noches. Bueno, Discúlpeme que ahí me perdí un poquito en todo el tema de las entregas, de los foros y demás. No sé si yo estaré equivocada, pero digamos lo que yo entiendo en esta materia es que uno eh, revisa todos los referentes bibliográficos y, 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 y hace como su reflexión y esa es la que se publica en el foro, ¿verdad? no. Ojo, es que eso depende de la materia. En nuestro caso, para el curso de pensamiento lógico hay una guía donde trae unas situaciones polémicas, ¿sí? Esas situaciones, la idea es que a partir de toda la información que usted ya repasó, pues usted haga su aporte en el foro de forma voluntaria. Recuerden que eso se les indicó al inicio. Ustedes en el foro, abren el foro una vez y usted ya no puede abrir más foros. O sea, en el mismo foro que tú colocaste tu participación del reto 1, del reto 2, ahí tienes que continuar o le publicas a otro compañero en el foro que haya colocado, ¿sí? Pero son participaciones de digamos, de lo que yo estoy aprendiendo en la guía. ¿Listo? Más que todo para el curso, y yo lo indiqué también en otro encuentro, y es que a ustedes se les mandan también enlaces de libros porque en este curso no se le pide referencias bibliográficas para sus trabajos, pero en otros cursos sí les van a pedir referencias. Ustedes tienen que saber mirar una referencia, ¿sí? Y en un trabajo es importante que usted coloque una referencia porque es que a veces colocan videos de referencia. Un video no es una referencia bibliográfica, norma APA, ¿sí? Entonces, muchas cositas que se les dan aquí es para que ustedes lo apliquen también en otros cursos, que usted sepa ver una referencia de matemáticas, un libro, pero hay libros que también trae conceptos muy amplios o muy avanzados en matemáticas. Entonces, por eso siempre les recomendamos ver los OBIs y las OVAs, y lo que les indico, a veces para entrar a un OBI te pide la biblioteca, tú tienes que estar conectado con la biblioteca, que tenga anclado tu correo institucional, a veces uno tienes el personal y entonces le sale ahí error. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos el enlace que les enviamos donde ahí está todo el material y es para que ustedes revisen, digamos, particularmente como es un cuestionario, la idea es como nosotros ponemos aquí los retos, que son de selección múltiple. Sí, que usted sabe que si, me van a salir 4 opciones, yo sé que tengo que responder tal proceso, pero ojo, no es colocar por colocar la respuesta, sino que uno diga, mire, yo sé que me van a preguntar sobre los 4 pilares y yo debo saber cuál es el orden porque me puede salir una pregunta que me diga cuál es el pilar que va en segunda posición, ¿sí? Y no es que uno diga, "No, pues yo creo que cualquiera sirve, ¿no?" Entonces, no. Si yo tengo claro eso, pues eso es lo que me van preguntando. Algunas pueden ser teorías, otras pueden ser desde el contexto como tal. ¿Listo, María? Ok, profe, entiendo. Y quería hacerle una pregunta. Entonces, digamos, ¿esas participaciones de ese foro se califican aparte del cuestionario o no? Entonces ahí va a la pregunta que yo les decía, ¿cuántos han revisado la rúbrica? ¿Sí? Porque si yo reviso la rúbrica, sabes que para este curso, bueno, yo digo, este es importante, es el curso, ¿no? Porque es que no es que su merced vaya y le pelea a otro tutor de otra materia, y me diga, es que el profe William me dijo que los foros no eran calificables. No, yo tengo que mirar la rúbrica. En el curso de pensamiento, el foro es voluntario, por lo que si es voluntario no se puede calificar. Pero si tú vas a otras materias donde te dicen tienes que hacer avances en el foro, si tú miras la rúbrica te van a decir la participación en el foro vale 20 puntos de tu tarea. Entonces ahí es donde yo tengo que analizar ese proceso, ¿sí ves? Entonces a partir de la secuencia, si yo sé que este foro me va a dar nota, pues yo tengo que participar en ese foro, ¿sí? Por eso es que uno debe organizar bien la información. Lo digo, en este caso nuestros foros son voluntarios, ¿listo? Es importante. Bueno, continúo con el ejercicio ahorita, más preguntas, porque me están haciendo preguntas, es como de inicio del curso, y ya vamos por el cierre del curso. Vamos para el quiz, pensamiento. Vamos a mirar este quiz.
Está facilito. Ojo a este, mire. ¿Qué significa descomposición en pensamiento computacional? En ese tenemos tres opciones de respuesta, A, B y C. Entonces, ¿qué es en la profe. parte? La La A, dividir León. problemas complejos en partes más Ah. pequeñas. Vamos a ver. Listo, muy bien, mire, la tenemos clara. Segunda pregunta. Dice, selecciona las características del reconocimiento de patrones. Crear patrones nuevos desde cero, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos o La B. ignorar elementos. Los que se La B. repiten. La B, La B. La B, vamos a La ver. B. Sí, está fácil. ¿Qué les va a salir en el reto? Una cuarta opción. Pero es tener claro ese proceso. Miren, esta está fácil. ¿Cuál es el orden? descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Seguro, los demás que Por dicen. dos. Por dos, listo, vamos a ver, muy bien. de acuerdo. Yo también digo lo mismo. Tengan en cuenta eso porque esos son cositas que nos van a salir. Listo, mire, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Ya la miramos ahorita. La C. La C. La C. Sí, la sé. Si ven, ¿qué es lo que nos va a generar? Mire que salió una pregunta doble con la misma parte de descomposición. ¿Qué es lo que nos están cambiando? La estructura o el ejemplo que puede llegar a salir. Pero si yo sé que lo que estoy haciendo, que es dividir, en las dos nos salió la palabra dividir, es lo que nos va a ayudar. ¿Listo? Mire, muy bien, está todo fácil. Acá, ojo a esta, aquí nos vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el razonamiento y también vamos a tener unas pequeñas palabritas o frases que es importante que ustedes las tomen o tomen nota, que eso les va a ayudar también cuando las estén revisando. ¿Listo? Aquí en la primera, razonamiento deductivo. Entonces recuerden que el razonamiento deductivo dice que parte de principios o premisas grandes. ¿Listo? Para llegar a conclusiones específicas y lógicas. En este caso, tengan en cuenta la parte de abajo que dice que las premisas son verdaderas, ¿listo? Y por lo tanto la conclusión también lo será. Entonces tengan en cuenta que cuando miramos el razonamiento deductivo, vamos a arrancar de lo general, o sea, de algo general a algo específico, ¿listo? Pero que si lo general es verdadero, por lo tanto... Decisiones lógicas, profe, ¿sí? No, la lógica no. Aquí es razonamiento deductivo, que siempre es que tú vas a mirar un problema y te van a dar dos situaciones. O sea, te van a dar un contexto que puede ser general y tienes que llegar a una conclusión. Ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Y a partir de eso tú tienes que analizar qué fue. Si partió de algo general a algo particular. Si es así, tú sabes que eso es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Si es al contrario, que mira, es el siguiente, es el inductivo. Es decir, que si tú partes de cosas pequeñas y llegas a una conclusión general, ese es inductivo, pero ojo a esta no siempre va a ser verdadera. ¿Listo? Esta puede llegar a ser falsa. ¿Listo? Porque no siempre que tú, voy a dar un ejemplo, que su merced siempre a las 2 de la tarde diga, uy, está lloviendo hoy lunes, miércoles, martes también llovió, miércoles también llovió. ¿Será que el viernes a las 2 de la tarde llueve? No. No se sabe. No se sabe. Exacto, podría ser verdadera, pero mire, dice que en esta también puede ser falsa. Es decir, que yo no puedo llegar a concluir o puedo llegar a una afirmación, a decir que va a ser, o sea, que puede ser que llueva, sí, claro, puede ser, pero no me garantiza que sea verdad, ¿sí? Entonces ahí yo estoy haciendo mi razonamiento inductivo. Estoy mirando cosas particulares, algo que pasó un día, 2 días, 3 días, pero puede ser que al cuarto pase, puede ser que pase, ¿sí? Pero no es garantizarlo. Entonces, ese es el pensamiento o razonamiento inductivo, ¿listo? Entonces tengan que aquí el truquito es sencillo. Lo inductivo es de lo pequeño a lo global y el deductivo de lo grande a lo pequeño, o sea, de lo global a lo particular. ¿Listo? Términos que ya hemos usado en nuestros encuentros. Y el último, Qué pena que contigo, ¿tienes algún ejemplo deductivo, así como lo ya les de voy a la mostrar. lluvia? Ya les voy a mostrar para que lo entiendan mejor. O sea, aquí les estoy dando la definición, pero es el truquito de que anoten la palabra que les estoy indicando, de lo general a lo particular, del particular al general. ¿Por qué? Porque el deductivo e inductivo nos puede llegar a confundir por una palabrita nomás. O sea, usted puede tener la idea clara, pero si vaya ahí y dice que era inductivo y era deductivo, pues comete el error. Y el último
es el razonamiento abstracto, que este sí es el que de pronto decía la compañera, la lógica, ¿sí? Entonces este sí es el que más usamos, que es el de la parte de la lógica. ¿Listo? Mire, la capacidad de analizar información más allá de de lo correcto, utilizando símbolos, patrones, conceptos, relaciones lógicas, sin necesidad de recurrir a la experiencia directa. O sea, usted no necesita, digamos, voy un poquito a la estadística, que usted no tenga que necesidad de hacer un experimento para verlo si sí está funcionando porque pues está usando la lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted lanzar una moneda, usted no necesita lanzarla porque usted sabe cuáles son los posibles resultados, ¿no? Y lo está haciendo de forma mental. Eso, digamos, es cuando yo uso el pensamiento abstracto, donde en un ejercicio no tengo que ir a hacer la comprobación como tal, ¿listo? Vamos a mirar aquí. Este ejemplo que nos va a ayudar a entender un poquito el ejemplo de deductivo, inductivo y el abstracto. ¿Listo? Tengan en cuenta que la idea es a partir de que ustedes vean aplicaciones, o sea, contextos. ¿Por qué contextos? Porque tengan presente que ustedes en el reto van a tener son situaciones donde se tiene que determinar qué tipo de razonamiento es. Entonces aquí para el ejemplo vamos a tener el desafío de Julián, que es un joven que va a mejorar su alimentación. ¿Listo? Dice, para tener más energía, concentrarse mejor en la universidad, pero no sabía por dónde empezar, así que aplicó su forma de pensar sin darse cuenta, estaba usando tres tipos de razonamiento. Entonces vamos a ver cuál es este tipo de razonamiento que usa Julián. Entonces, ¿cuál es el desafío de Julián? Entonces, pensar para comer mejor. Entonces, por esa razón, Julián reflexionó sobre sus hábitos y comparó opciones como decisiones implementando cambios en su alimentación y sus horarios. Entonces, digamos que aquí vamos a mirar algo que puede ser muy cotidiano. Entonces, primer caso, el riesgo oculto de los ultraprocesados. Entonces dice, Julián recuerda que aprendió en clase de biología, los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, grasas y sales. Ese tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedad crónica. Él consume ultraprocesados casi todos los días. ¿Qué podría ser? ¿Razonamiento deductivo o inductivo? Inductivo, ¿Por qué? porque es de pequeño a global. De pequeño a global. ¿Qué es lo pequeño a lo global? De lo global o la... O sea, veo que es, o sea, es una persona que está viendo los riesgos, o sea, cómo es su forma de alimentarse y llega a extenderse a algo más grande, ¿no? Yo creo que es al contrario. Yo creo que de los Profe, yo diría que ultraprocesados que él tío. está analizando, se fue a los específicos. Sí, yo lo Sí. veo así, o sea, de los ultraprocesados, que es como el grande, está determinando las características puntuales que tienen azúcar, que tiene grasa y no sé qué, y se está yendo a lo pequeño. Correcto, mire. ¿No? En ese caso estamos mirando el razonamiento deductivo porque va de lo general a lo particular. ¿Listo? Ojo, ¿por qué lo general? Porque él está mirando es algo que aprendió desde biología de los alimentos ultraprocesados, pero mira que eso es global. O sea, no es un caso particular que diga, si le pasó a fulanito. No, es algo global porque estamos hablando de los alimentos como tal en ese caso que es global. O sea, no es para una sola persona. ¿Por qué es particular? Porque lo está consumiendo él. ¿Sí? Pero él sabe que eso le va a hacer o le puede causar un daño a futuro, ¿sí? Y yo creo que eso es algo cotidiano que de pronto a veces muchas mamás le dicen, no, si usted se come tal cosa le va a hacer daño, ¿sí? Pues puede ser que no le haga daño de forma inmediata, pero más adelante, pues va a pasar. ¿Por qué? Porque ya tuvieron, digamos, como ese proceso, esos, como les decía ahorita, de los cuatro pilares. Ya hay unos patrones, algo que ya se estableció, y a partir de esos patrones llegó a una conclusión. Entonces, en este caso, miren, deductivo, pero a pesar que creo que la compañera que participó activo al comienzo, ¿sí o no? Lo tomó fue como información a tener. La escucha está intermitente.
Está intermitente, profe, más o menos hace Escuché, un Pero también si no minuto. sé las si sea solo yo, pero no, se está escuchando muy intermitente. O sea, no se te entendió el último pedazo. Hasta compañera, hasta cuando dijiste algo de una compañera que participó. Ya empieza a sonar la lee o la toma al revés, pues puede ya empieza a sonar porque lo marcar lee la clase. ¿Me confirman cómo me están escuchando? Profe, muy entrecortado. Profe, se escucha entrecortado. Se escucha súper entrecortado, profe. Sí, profe, entrecortado. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe, ahí sí ya lo escuchó. Listo, pero es que estamos con fallas poquito en la conectividad. Bueno, caso 2. Come más frutas y verduras. Durante 3 semanas, Julián empieza a comer más frutas y verduras y agua. Se siente con más energía, duerme mejor, se concentra más en clase. ¿Cuál razonamiento sería en este caso? Deductivo, Deductivo, ¿por qué? porque todo es verdad. Todo es verdad. Bueno, ¿qué dicen los demás? Para mí es abstracto porque es algo lógico. Algo lógico. Bueno, tenemos dos ya. ¿Quién opina la tercera diferente? A ver. Él está deduciendo que hace sentido, pero no es algo que algoritmo que les funciona. Bueno, vamos a mirar qué nos dice la información. Entonces, tengan en cuenta, ese caso es inductivo. ¿Listo? Se está generalizando a partir de experiencias personales. Ojo, lleva 3 semanas, ¿no? Entonces, él está tomando como esas secuencias. Recuerden que el inductivo va de lo particular a lo global. Entonces comienza a determinar que si en la primera semana se sintió con esas mejoras, en la segunda también, en la tercera también, entonces ahí se está generalizando. Entonces está pasando de lo particular a lo global. No se les olvide. ¿Listo? Yo comienzo a mirar secuencias, patrones, y esos patrones son los que me determinan el proceso. ¿Listo? ¿Clara esa? Que fue la que diferentes puntos de vista. Listo. Vamos con la tercer caso. Mire, reduce el consumo de azúcares añadidos. Julián no tiene, bueno, no tiene tiempo ni dinero para los menús complicados, pero imagina cómo sería una semana con platos variados y accesibles y nutritivos. Dibuja un menú con colores, iconos y porciones equilibradas sin haberlo cocinado aún. ¿Qué tipo de pensamiento estaríamos trabajando ahí? El abstracto. El Abstracto. abstracto. ¿Por qué? Deductivo. ¿Por qué? Porque se imagina nuevas posibilidades, o sea, las posibilidades que puede llegar a tener. Correcto. Ojo, el abstracto siempre, si ustedes ven la palabrita por ahí que se los está imaginando, ya. Recuerden que el abstracto es lo que nosotros tenemos aquí en la mente, o sea, que usted no lo tiene que hacer para aplicar. Entonces, mire que el que hace, visualiza. Entonces dice, mire, si combino un arroz integral, huevo y ensalada en el almuerzo, cubro pues la esencia que le estaba buscando, ¿no? Pues está buscando una alimentación balanceada, saludable y de un bajo costo. Entonces miren que
como lo está haciendo es a partir de la imaginación, ojo, que puede ser que él coja una hoja y diga, bueno, voy a pensar en colocar color amarillo, verde, o bueno, o la figura de lo que quiere cocinar, pues igualmente como primero lo imaginó, es el abstracto, ¿listo? Esos son los tres razonamientos que usted debe tener en cuenta en este proceso. Ojo, esta partecita del último reto no es complicada, porque digamos que las temáticas no son tan complicadas o matemáticamente, o sea, son más de ese proceso lógico matemático que se tiene, ¿listo? Para que no se vayan a asustar por ahí en el proceso. Listo, vamos a mirar este quiz, a ver cómo nos está quedando claras las temáticas como tal. Listo, acá está la primera, A, B y C. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la solución del problema? Utilizar ejemplos y experiencias personales para decidir. Iniciar con hechos específicos y generalizar conclusiones. Parte de premisas generales para llegar a conclusiones La C. específicas. La La C, C. profe. La C, Ah, dice. La C, profe, la C. La La C. C. la C, vamos a ver. Listo, miren, no se les olvide, premisas generales para llegar a la particular, a la específica. Ojo a esta. Seleccione las premisas correctas para un razonamiento inductivo, válido. Premisas verdaderas y lógica que garantiza una conclusión obligatoria. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. Opiniones sin observaciones que las respalden. La A. La, La, La B. La B, ¿no? La B. La B, la B, la La B, la B. B. La A. La A. La B. La B. no se les olvide la palabrita probable. Quiere decir que, Es la A. Que que todas puede no van a ser ser verdaderas. que puede ser verdadera, que puede ser falsa. Recuerden que es la única que nos va a permitir eso. La que nos da siempre verdadera es la deductiva. ¿Listo? Ah, mira, esta está fácil. El pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos, relaciones, lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero. El chilismo del Verdadero, play. verdadero. Listo, verdadero, sí, estaba facilita. Recuerden, en esta parte del razonamiento no le va a salir nada más, o sea que usted no se vaya a poner a consultar cosas que no son, solamente son esas tres y ya sabe, deductivo, inductivo y abstracto, no hay más. Listo, partimos con lo que es el algoritmo, entonces tengan en cuenta que ahí estamos viendo, ojo, está la estructura, está el diagrama de flujo, pero lo primero que vamos a reconocer es el algoritmo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el algoritmo? Y eso es importante que se mira siempre como una definición. Conjunto ordenado y finito de pasos. Ojo, tengan en cuenta que siempre, ya sea en una aplicación de su vida cotidiana o para los que pronto sí están en la parte de ingeniería, de programación, siempre debe tener un infinito de pasos. Y eso usted no lo puede dejar de forma infinita porque entonces eso queda en un bloque ahí infinito y pues nunca va a parar. Entonces siempre va a tener, digamos que una serie de pasos ordenados y esos pasos tienen que ser finitos, es decir, que todas las instrucciones, especificaciones tienen que determinar y finalizar en un proceso. ¿Listo? Eso es importante. Recuerden que los logaritmos son fundamentales tanto en el pensamiento computacional como en la vida cotidiana. Esto no se les olvide. Ustedes en la hora de organizar una tarea o organizar lo que tiene que hacer día a día, usted está haciendo un algoritmo. ¿Listo? Recuerden, de pronto no usando la simbología, pero realmente usted está haciendo un proceso de algoritmo. ¿Listo? Aquí vamos a tener un ejemplito. Miren, gestionar la carga. Si se carga el celular y fuera como pues digamos en forma de programar, ¿no? Entonces dice, a diarios tomamos decisiones, organizamos tareas, seguimos pasos para lograr nuestros objetivos, inclusive si darnos cuenta estamos pensando cómo lo haría un computador. Dice, uno de los conceptos clave del pensamiento computacional es el algoritmo. ¿Listo? Una de las formas más visuales de representarlos es a través del diagrama de flujo. Entonces no se les olvide, el diagrama de flujo es solamente una partecita del pensamiento algorítmico, ¿listo? Es como usted, a partir del algoritmo, lo puede llegar a representar, ¿no? Porque a veces he visto por ahí que colocan
que cuando hablan de los 4 pilares colocan el diagrama de flujo. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta acá, mire, para comprender mejor, veamos un ejemplo sencillo, pero muy útil. Proceso lógico para gestionar la carga. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? ¿Qué pasa si omitimos algunos y si los ordenamos mal? Entonces miren aquí el ejemplo. Entonces vamos para la carga. Entonces obviamente tenemos nuestro inicio, el rectangulito que recuerden que nos habla de proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Revisar primero pues el porcentaje de la batería, ¿no? En el rombo, pues tenemos que llegar a mirar si la batería o con la simbología, que eso es importante. Siempre que miramos y los que programan, normalmente en la parte, a veces intentamos usar la simbología matemática. Entonces tengan en cuenta, tenemos que tener en cuenta si nos hablan de menor, menor igual, mayor igual. ¿Listo? En ese caso nos está diciendo exclusivamente que es menor del 5%. Entonces, si la batería está por debajo del 5%, pues digamos que en ese caso se toma que es verdadero y se sigue haciendo el proceso. ¿Qué es el proceso? Pues que se tiene que conectar. ¿Listo? Esperar a que cargue y finalmente pues finaliza el proceso. Pero si, por ejemplo, el porcentaje del celular es mayor al 5%, pues automáticamente se va a salir, es decir, que no lo va a cargar. A eso es lo que se le llama un pseudocódigo, ¿listo? Que es la forma en que usted establece esa forma de programar sin necesidad de programar, ¿listo? Es cuando se usa como ese tipo de lenguaje, pero sin necesidad de decir que usted está haciendo ese programa como tal, ¿listo? Aquí vemos otra vez el diagrama. Bueno, aquí estamos como el ejemplo. Estamos mirando que cargue el video para que lo puedan visualizar. Pero tengan en cuenta que no están mostrando el paso a paso como tal. Entonces, voy a pausarlo acá un momentico. Entonces tengan en cuenta, damos el inicio, revisión de la batería, sí, se conecta, ¿sí o no? Se espera que cargue y finaliza. En el caso que no, pues automáticamente pues, no se va a conectar como tal. Digamos que ese es el proceso de mirar un algoritmo, ¿listo? Pero que no se tiene que, digamos, hacer al 100%. Me va a pasar un poquito el video porque está como pesado. Entonces, acá sí, importante lo que les decía, tomen pantallazo de esta información, tomen, digamos, el proceso de tener claro porque esto sí sale, y es que ustedes reconozcan la simbología. Recuerden, no es para que programen, es únicamente para que usted a partir de la simbología entienda el proceso. Entonces tengan en cuenta el óvalo, entonces nos está dando lo que es el inicio o final, ¿listo? Se usa para indicar el inicio o el fin del diagrama de flujo. ¿Listo? El rectángulo, donde nos indican los procesos como tal. ¿Listo? Entonces, se usa para realizar una instrucción, cálculos y operaciones o asignaciones también. ¿Listo? El rombo, que no tiene pierde, es el que toma las decisiones. ¿Listo? Entonces, ahí es donde usted va a colocar siempre qué es lo que está buscando que realice como tal el diagrama. ¿Listo? O el algoritmo que usted esté diseñando. Entonces, ahí es el que nos va a indicar esa estructura de operaciones como tal. Luego, símbolos de entrada. Entonces recuerden que esto es lo que nos va a indicar a veces es qué variables vamos a usar. ¿Listo? ¿Qué queremos que haga la variable? En este caso, si era el celular o la carga, entonces lo que vamos a tener ahí como ese uso del paralelogramo como tal. ¿Listo? Los conectores, no olvidar, que son los que nos permiten unir cada uno de estos elementos para que el diagrama tenga sentido. ¿Listo? Digamos que eso es fundamental en ese proceso. Bueno, aquí vamos a hacer otro quiz. Ese está sencillo. Ese es, vamos a ubicar cómo quedaría el diagrama según la información que está ahí. Entonces, la idea es que ustedes me vayan diciendo cuál es el orden. ¿Cuál iría aquí en la primera celda? El Inicio de ¿El rombo, flujo. verde, profe?
El verde, inicio. inicio, tengan en cuenta, El es rombo, no el el- rombo. No, profe, el rojo tiene que ser ahí la variable. listo, la variable, ¿no? Mire, decisión. Listo, ¿cuál seguiría? El que dice el orden real, ejecución de los pasos del proceso. El El orden, rectángulo. Naranja. Rectángulo proceso. rectángulo, procesos, dicen por acá, vamos a mirar. Listo, mire, lee el nombre, ingresa correctamente. El rojo. Para el paralelo. Paralelo. El paralelogramo. Las sino líneas. Seguirían las líneas y luego el óvalo. línea y el óvalo. Bueno, ¿alguno quiere cambiar algo o se van por esa? O lo enviamos así. Listo, vamos a enviarlo a ver qué nos dice. Entonces, a ver, primera bien. Bueno, tuvimos 3 bien. ¿Sí vieron cuál les cometieron el error, no? Únicamente en la que se ordena. El orden lo dan las líneas. ¿Listo? El otro es el que da los procesos. ¿Listo? No se les olvide. ¿Ves? Estaba facilito ese. Diagrama de flujo, miren, nuevamente. Entonces recuerden, ese es para un cajero. Pero tengan en cuenta, y eso es fundamental, y es que usted de pronto en su vida cotidiana dice, no, yo aplico de otra forma diferente porque pues ahí hay tan nuevas modalidades de retiro, ¿no? Digamos que aquí es un ejemplo de lo que se podría ver con el retiro de dinero en un cajero. Entonces, ¿qué hace primero? Pues ir al cajero automático, ¿sí o no? Ingresar la tarjeta. Entonces, en este caso es solo con tarjeta. Ingresar los datos. O en algunos, digamos, darían este paso, ¿no? Solicitar el saldo. De pronto otro dice, no, pues yo no necesito solicitar el saldo porque de pronto sabe cuánto tiene, pues no hace este paso. Entonces, aquí es como yo iría en el orden, ¿no? Entonces, ¿hay dinero? Si hay, pues continúo mi proceso, que es definir el monto que voy a retirar, ¿sí o no? Retiro el dinero, retiro la tarjeta. Si no hay dinero, pues automáticamente pasaría a retirar la tarjeta, ¿sí o no? Y saldría. Entonces, miren que la estructura usted la puede variar. ¿En qué la puede variar? Pues según cómo vaya haciendo el proceso, ¿listo? Entonces, en casos puede ser que el triangulito no vaya aquí, ¿listo? O que no vaya el rombo acá porque usted dice, no, yo lo voy a colocar más adelante porque yo coloco la tarjeta, usted no coloca la tarjeta, sino digita el código o los datos para retirar sin tarjeta. Ojo, todo esto puede variar, pero es como el proceso sí se mantiene, ¿sí? Usted no puede llegar y decir que va a ir al cajero, va a retirar primero el dinero y luego va a meter la tarjeta, ¿sí? Entonces, digamos que hay unos pasos o unos procesos que no se pueden omitir, ¿listo? Digamos que eso es lo fundamental en el diagrama, que algunas cositas podrían tener modificaciones, pero otras no se pueden reemplazar, no se las pueden variar, o sea, son fijas como tal, y eso es importante, digamos, a la hora de estructurar un diagrama de flujo. Aquí vamos a mirar un quiz para establecer esta partecita del diagrama. Entonces aquí está facilito. Mire, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor el algoritmo? Una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. Un texto describe el lenguaje natural como se hace una tarea. Un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelve el Es el problema. 3. El La 3. C. Un conjunto ordenado e infinito. La ¿Sí C. ven? La C, vamos a ver, la C. Muy bien, no se les olvide. ¿Por qué? Porque ordenado y finito. Ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un subcódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Verdadero o falso? Porque es que usted... ¿Verdadero? 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 Vamos a ver. En la ensalada de frutas, verdadero. Recuerden, miro la estructura como tal. ¿Cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Describir un algoritmo con palabras, guardar la secuencia La de C. pasos en La un... C. La Visualizar un C. proceso de manera Visualizar un clara y proceso. La C. ¿Seguros? ¿La C?
Vamos a Sí. ver. Sí. Ah, muy bien, ¿sí? El profe Ta- poniéndonos a dudar. No, yo Sí, solo como que, a ver, pregunto. dudemos un poquito. Yo pregunto porque en el reto no puedo estar diciéndoles verdadero. ¿Van a colocar esa? Cuando organizamos los pasos para preparar la ensalada saludable en formas de pseudocódigo, ¿qué habilidad de pensamiento computacional está aplicando principalmente? Resolución de problemas con diagrama, diseño de algoritmo, representación del La lenguaje C, estructurado. ¿La Sí. C? la C, representación del lenguaje estructurado. Recuerde, mire, ojo, pensamiento La, computacional. La, sí, resolución de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los Sí. 4 pilares que vimos? No, es la B, diseño de algoritmos. Es la B con algoritmos. ¿La ven? ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí, señor. Ojo, no se les olvide, siempre, ojo, hay cosas que de pronto uno dice, por la forma como está escrita es mejor o nos aporta mayor. No, recuerden que estamos evaluando los 4 pilares y pues si usted ve que ve por ahí la palabrita del pilar, es esa, ¿listo? No tanto como cuando uno está mirando estructuras de definiciones, no, aquí es claramente cuál es el pilar como tal. Listo. Sí, estaba fácil. Listo, vamos a irnos a los desafíos. Vamos a ir a este primer desafío. Vamos a mirar cómo nos va con este jueguito. Este es de ordenar parejas. Vamos a ver cómo nos va con este. Entonces aquí es que me indiquen cuál va en cada proceso. Recuerden que la idea es, hay un ejemplo y hay que colocar la definición, o sea, el pilar. En otro tenemos lo que es el ejemplo y hay que buscar en qué pilar va. Entonces aquí nos dice ejemplo de algoritmo. ¿Cuál sería? Armar un mueble. Sí, para mí es el de armar un mueble pieza por pieza. Armar un mueble pieza por pieza. Bueno. Acá dice conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Entonces tenemos reconocimiento de patrones, algoritmo, descomposición o abstracción. Algoritmo. Reconocimiento de patrones. Uy, bueno, acá tenemos 2. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Reconocimiento o algoritmo? Algoritmo. Reconocimiento. Algoritmo. No, sí, algoritmo. Algoritmo, Bueno, algoritmo. bueno, vamos a poner algoritmo, listo. Ojo, aquí tenemos que colocar el ejemplo. Entonces, elegir solo los datos importantes, seguir las instrucciones para enviar un paquete, agrupar canciones por género para lo que es la abstracción. Elegir solo los datos importantes. Elegir los datos importantes, listo. Listo, acá tenemos un ejemplo. Encontrar elementos que se repiten o se parecen. Entonces, es abstracción, descomposición. Reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones. Listo. Bueno, tenemos aquí ejemplo de descomposición. Entonces tenemos agrupar canciones por género o seguir las instrucciones para enviar un paquete. Agrupar canciones. Agrupar canciones por género Agrupar musical. canciones. Bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos un ejemplo. Dice ejemplos de reconocimiento de patrones. Entonces, pues ahí nos queda. Pues solamente nos queda una, ¿no? Seguir las instrucciones para enviar un paquete. Bueno, Profe, pero ahí podemos hacer un cambio. dígame, que todavía no le hemos enviado, todavía se puede. Podemos ¿Cuál? cambiar el de algoritmo, podemos colocar ese, seguir las instrucciones y cambiar el de ejemplo de descomposición a poner al armar un mueble. ¿Así? No, coloca en ejemplo de descomposición el de armar Pero un ese mueble. rojito está bien ahí. Ese cambio que hicieron, yo también estaba de acuerdo de seguir las instrucciones. Creo que ese es el primero. ¿Así? Ajá. Sí, Y yo así, digo que así. el de armar un mueble sería el de abstracción, ¿no? Porque lo está armando con imaginación, o sea, no ha visto ninguna instrucción ni nada para armarlo. Sí. No. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, sigamos, entonces dejamos descomposición. Separar un problema en Así está partes bien. pequeñas. Descomposición iría ahí, separar un Listo. problema en partes más pequeñas. Y el otro sería abstracción. Listo, vamos a ver con los cambios, a ver. Aprieten deditos, a ver.
Ah, bien. Así que perdemos. Si lo estaban dudando, ¿no? Súper. Lo estaban dudando. Sí, Pero sí, bien, estaban, no, no hay, sí no es. sí, pero bien. Pero miren que ya le están poniendo lógica a las cosas. O sea, es solamente ponerle, bueno, vamos con este reto. Este reto está fácil también. A ver, misión. Entonces, aquí nos dicen que es un sistema informático, ha perdido la información crítica para investigación científica. Debes viajar por diferentes lugares enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar cada fragmento de la clave final. Cada parada guarda un enigma numérico, algorítmico incompleto, un subcódigo por descifrar y un diagrama de flujo por corregir. Bueno, entonces aquí vamos a irnos a la primera misión. Entonces, nos dice reto 1, encendido y despegue del halcón digital. Entonces, vamos a mirar una secuencia. Eso es importante y ojo, porque así ustedes van a tener también en el reto, ¿listo? Entonces tengan en cuenta aquí el contexto, ¿no? Entonces, el halcón digital, tu avión de alta tecnología está listo, pero el sistema de arranque solo se activa con los pasos exactos y el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Ordena los pasos para el despegue, cada paso tiene un número y un orden correcto de la que formará la clave. Entonces, ojo, miren. Nos van a la secuencia. 1, acelerar en la pista. 2, encender los sistemas eléctricos. 3, activar los motores. 4, liberar freno. Y 5, verificar los instrumentos. Tengan en cuenta que ese orden no es que esté correcto, ¿no? Usted tiene que determinar cuál es el orden correcto. Entonces ahí nos están diciendo A, la B, la C o la D. ¿Cuál orden La B. escogen? La B. ¿La B? No, yo digo que la D porque se debe empezar verificando la los B. instrumentos. La B. Pero recuerda, tienes La que B. seguir el orden, ¿no? La D. Mira. Entonces la Verificar los D, instrumentos. verificar los instrumentos y luego acelera en la pista, ¿sí? Usted verifica y La B. hace. No. La B, No. profe, la B. La Primero B. verifica los instrumentos y A la enciende los B. sistemas. Listo, para los que escogieron la B. Ojo, y tengan en cuenta que eso puede pasar a veces en las pruebas, que los dos, digamos que las dos opciones de inicial sean iguales. Y entonces uno a veces lea la primera y crea que porque la primera es correcta, la tome. A veces hay que mirar toda la secuencia para tener coherencia. ¿Listo? Reto 2, anotar. em, nosotros anotamos el número que nos salió. No se les olvide anotar el numerito, ¿no? Uno. 1. Sale uno. Listo, vámonos para la segunda. Entonces la segunda dice que nos vamos para el bosque. A ver qué hay en el bosque. Sistema de calefacción. Entonces busquemos la temperatura. Entonces a ver qué nos dice. Decisión en el refugio. El explorador llega al refugio después de una larga caminata y encontrará un computador. Encontrará el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descargar debe resolver ese código que muestra la imagen. Entonces vamos a mirar qué nos muestra la imagen. Entonces aquí nos está mostrando en pantalla. Ahí nos toca colocar la información que falta. ¿Listo? Entonces dice, el refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. ¿Qué condición debe completar en el espacio en blanco para que el código funcione correctamente? Entonces, A, B, C o D. La C. La C, profe. La La mayor que 10, C, ¿no? pues ahí nos dice que, dice que la temperatura es mayor que 10. Esta es la temperatura Esa mayor que es. 10. Esta es. Entonces Es la la A, Sí, es la ojo, aquí es importante lo que les decía, simbología, ¿no? Entonces, una cosa es que nos digan mayor, mayor igual, entonces digamos que eso es importante ahí en la simbología, listo, no se les olvide, segundo número. Listo, tercera, vamos para los arbustos. Entonces, a ver qué nos dice. El cruce de los arbustos. Explore que encuentra un sendero lleno de arbustos. Para atravesarlo, sigue este conjunto de pasos. Entonces, miren los pasos. Aquí nos están dando un paso. Paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar el arbusto si es alto. Paso 3, el arbusto rodearlo por la izquierda. Y paso 4, si no es alto, saltarlo. Y paso 5, continuar avanzando hasta la salida. Entonces, aquí ya nos da nuestro diagrama o nuestra secuencia de pasos y nos están indicando que cuál es la secuencia organizada para resolver el problema, un diagrama de flujo, una tabla de decisión, una estructura repetitiva o un algoritmo. ¿Cuál sería? ¿Ya estás desocupado? Un Un algoritmo. diagrama, La ¿no? D, la D. La D, un Un algoritmo. algoritmo. Un algoritmo. Vamos a ver.
Correcto, recuerden, para que sea diagrama de flujo, usted tiene que mirar que tenga el óvalo, que tenga el rombo, que sí, o sea, que tenga esas piezas como tal. Listo, recuerden, estamos con el tercer numerito. Paso 4, refugio. Entonces dice, la llave refugio es probable que el refugio encuentra la puerta cerrada, solo se puede entrar si se tiene la llave. Entonces vamos a mirar cómo encontramos la llave. ¿Qué pasa? Hasta que no coge. Listo. Entonces, ojo, mire, acá dice, ¿qué representa el rombo en este diagrama de flujo? Un proceso, una decisión, una salida, una entrada. Una decisión. Un proceso. Una decisión. Una decisión. Muy bien. Recuerden que cuando mostré la simbología, ahí nos salía la palabrita. Eso es importante porque eso es lo que debemos tener a la mano. Listo, muy bien. Entonces nos dice, llegamos a la balsa. Bueno, hay que buscar el código. ¿Todos se acuerdan del código, no? Del 1 al 4. Del 1 al 4, venga a ver por acá. Sí, mírenlo. Ah, aquí está. Vamos a colocarlo a ver si. Listo. Dice que superamos mapa de la isla. Muy bien. Acá nos dice que, bueno, hay que buscar la maletica. La maletica. Listo. Dice que si lo queremos hacer otra vez. No, no hay tiempo. El próximo. Listo, chicos, con esto finalizamos. Entonces, la idea es que si miran, la temática no es muy amplia. Tenemos que tener en cuenta los 4 pilares, tener en cuenta los 3 tipos de razonamientos y pues recuerden pues aprovechar que ya está habilitado el reto. Igualmente si tienen dudas pues revisen los videos o vuelvan otras a revisar el material y pues aprovechen y salgan del reto. Recuerden que ya para el reto final, que es el reto 5, pues ese dura solo una semana, ¿listo? Entonces la idea es que pues el reto final es como un repaso de los demás retos, entonces la idea es que pues no se dejen como colgar en los tiempos. Listo, aquí por el chat les voy a compartir la encuesta para que porfa la realicen. No se les olvide colocar el código del curso, que es el 2006-11, nombre del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, porfa me confirma si abren el enlace de la encuesta y con esto finalizamos. Entonces voy a pausar la grabación. Dime, Lady, mientras que pauso la grabación, porque no quede tan pesado el video. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, es que resulta que cuando yo estaba ingresando a la plataforma no me aparecía